Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 13 de febrero, en esta sexta semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Benigno y Valentín, mártires. Así es. Entre los 18 santos con el nombre de Benigno, el mártir que se conmemora hoy, pertenece a la innumerable multitud de víctimas de la última cruenta persecución anticristiana de Diocleciano y Maximiano, al comienzo del siglo IV. Los datos de este santo son muy escasos. Se sabe que nació y vivió en Todi, Italia, en donde fue ordenado sacerdote por su bondad y rectitud. Soportó valientemente la tortura y la muerte, y fue enterrado por manos piadosas a la orilla de un camino en donde después se construyó un monasterio benedictino. En 1904 se colocaron sus reliquias en el altar mayor de la iglesia de San Silvestre. El culto de este santo no se ha difundido mucho, casi se lo recuerda solo en Todi, su pueblo natal. De los otros santos con este nombre, 3 fueron obispos. Los más famosos son el irlandés obispo de Armagh y el 20º obispo de Milán. 6 mártires, 6 monjes, un sacerdote escocés y un ermitaño. Hay 2 mártires con el nombre de Valentín que vivieron en el siglo III y que se conmemoran el 14 de febrero. Y sabemos que el día de mañana celebraremos a los santos Cirilo y Metodio en la liturgia, aunque empezaremos con el miércoles de ceniza. Estamos en las vísperas de celebrar la Santa Cuaresma. De estos 2 grandes santos, de ellos hay una simpática tradición hablando de San Valentín. Recordemos 2 mártires con el mismo nombre. ¿Qué tradición? Sobre todo en los países anglosajones. Como en la Edad Media se creía que en este día los pájaros, al sentir los primeros aires de primavera, empezaban a nidificar, se dice que la fiesta de San Valentín marcaba el despertar de la vida y por tanto del amor. Por eso San Valentín se convirtió en patrono de los novios. ¿Pero cuál Valentín? ¿El sacerdote romano que sufrió el martirio en el año 268? ¿O el obispo de Terni, Italia, que también murió mártir 5 años después? Se dice que el primero fue amigo del emperador Claudio el Gótico, quien fue el que lo interrogó. Sus claras respuestas calaron bien en la mente del emperador, que, dirigiéndose al público, exclamó: «Escuchen la sabia doctrina de este hombre». Pero de todos modos lo condenaron a muerte, porque mientras tanto había logrado convertir al mismo prefecto Asterio y a toda su familia. Lo enterraron en la Vía Flaminia, en donde después se construyó una iglesia dedicada a él. El segundo Valentín, obispo de Terni, durante su estadía en Roma, convirtió al famoso filósofo Cratone y a sus 3 jóvenes discípulos atenienses que después, con su celo, se expusieron a la fácil delación de los paganos. El obispo fue llevado al tribunal y condenado a la decapitación. Entonces los 3 jóvenes neoconvertidos llevaron su cuerpo a Terni, en donde fue recibido con muchos honores por la floreciente comunidad cristiana. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos 2 grandes santos, santos Benigno y Valentín, mártires. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: «Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes». Entonces ellos comentaban entre sí: «Es que no tenemos panes». Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: «¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el texto bíblico nos presenta una escena muy especial y específica de Jesús con sus apóstoles. Y antes de entrar en materia sobre esa escena,
Vayámonos a la primera lectura tomada del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Algo que dice el Señor: dichoso el hombre que sufre la tentación. Vean ustedes cómo empieza este texto de la primera lectura. Dichoso el hombre que sufre la tentación. Muchas veces cuando estamos en tentación nos sentimos ofuscados, sentimos que estamos a la orilla del abismo y decimos: Señor, danos fuerza porque estamos a punto de caer. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido y sufrido una tentación? Siempre, todos los días. Es más, el mal conoce nuestras debilidades y nos pone en tentación siempre en aquello que más nos pueda provocar, nos pueda desviar del camino de Dios, nos pueda atraer. Sí, siempre pone el contexto, pone el escenario y nosotros tomamos en última instancia la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y por eso dice: dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido. Sí, si superamos la tentación, dichoso el que sufre la tentación, pero después de superarla recibirá el premio. Y claro, recordemos que la vida cristiana no es solamente para aquellos perfectos que nunca han caído, no. En realidad no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Significa de que muchas veces hemos caído en el error, muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos pecado, pero el Señor nos invita a no quedarnos tirados, a levantarnos, a continuar, a amarle y así recibir en premio la corona de la vida eterna. Por eso dice: que nadie diga cuando sufre una tentación que Dios lo tentó. ¿Por qué? Porque es Dios el que está siempre pendiente de amar. Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación, dice hoy la primera lectura. Más bien, la persona cuando es tentada, su propia concupiscencia, su propia debilidad humana lo arrastra y lo seduce. Por eso esto lo lleva al pecado y puede ser a la muerte eterna. Por eso no nos equivoquemos pensando de que Dios tienta. No, Dios pone a prueba, como lo dice el Apocalipsis. Pero el mal tienta, el mal pone trampas. Pidámosle al Señor que nos ayude a pasar la prueba. Y si estamos en tentación, que nos dé fortaleza, que Él nos ayude a ser sensatos, a orar correctamente, y haciendo un equilibrio entre lo que estoy pensando, entre la mentalidad que tengo y entre lo que estoy sintiendo, lo que hay en el corazón. Y por supuesto desde la fuerza del Espíritu Santo que viene de Dios en la oración. Y así venceremos fácilmente al tentador. Hoy también Jesús en el Evangelio de San Marcos capítulo 8 nos dice lo siguiente: cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, vieron que habían olvidado el pan. Tenían un pan nada más. Pero Jesús les habla de un tema específico. Fíjense bien, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús les estaba invitando a que se cuidaran de no caer en los mismos errores, en los mismos males, pecados. Sí, en la misma manera de actuar y de proceder, en el mismo antitestimonio que los fariseos y los seguidores de Herodes. ¿Y con qué le salen los apóstoles? A veces le salimos hacia Dios. Jesús nos pide una cosa y salimos con otra. Y los apóstoles le dicen: Señor, no tenemos panes. Pero Jesús les está diciendo: muchachos, les estoy hablando de que se cuiden de no caer en el pecado de aquellos hombres. ¿Por qué me salen con esto? Es lo que Jesús quiere decir. Muchas veces nos pasa así. Jesús nos da advertencias. Jesús nos pone en camino con la palabra de Dios y nosotros nos desviamos pidiendo otras cosas, pidiendo algo que no tiene sentido para Jesús en ese momento. Por eso es que muchas veces Jesús no nos da lo que le pedimos al instante, porque sabe que nuestra alma en ese momento no lo necesita. Como en este momento los apóstoles no necesitan el pan, porque llevan el pan vivo bajado del cielo, como dice San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Acaso Jesús, y él mismo se los dice, no multiplicó los panes? Porque están comentando que no traen panes, les regaña Jesús. ¿No entienden todavía? ¿Su mente está embotada? ¿Para qué tienen ojos si no ven? Nos puede pasar como a los apóstoles. Puede ser que el Señor nos esté pidiendo un servicio, nos esté invitando a la conversión, nos esté pidiendo una obra de misericordia y le salgamos con otras cosas muy diferentes. Hay que escuchar al Señor y estar atentos a los signos de los tiempos y darnos cuenta qué nos está pidiendo Jesús y así no equivocarnos y cumplimos su voluntad. Por eso Jesús dice: ¿cuántos panes de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000?
les dice Jesús. ¿Cuántos panes recogieron de sobra cuando repartí los panes entre 5,000 hombres? Y le contestan, tantos panes. Por eso Jesús les dice, entonces, ¿de qué se preocupan? Es lo que dice Jesús, es lo que nos está advirtiendo. Si tú eres mi hijo, si tú vas a la iglesia, si tú perseveras, si tú oras, si tú estás en la misa, y eres una persona correcta y constante, ¿de qué te preocupas si yo estoy contigo? ¿De qué te preocupas en la calamidad, en el problema? Si yo te voy a proveer, yo te asistiré. ¿Acaso no lo he hecho en situaciones más difíciles? Por eso hoy el Señor nos pide que creamos y que confiemos en Él, en su providencia, en su misericordia, en que Él nunca se va a separar de nosotros y siempre nos va a dar lo que más necesitemos. Pero nos pide el don de la fe. Confiamos en Dios, estemos atentos a Dios y también a cumplir su santa voluntad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.